aprendido para poner en prácticas en nuestra labor diaria, en todo, en consultorio, en hospitalización, en emergencia. Ustedes tienen la obligación de conocer todo lo que se les va a informar, por lo menos aunque sea de memoria. Si ustedes tienen mucho interés, pueden ya aumentar, profundizar sus conocimientos. Pero el ABC del inicio de sus cursos es lo que vamos a hablar. El curso es médico quirúrgico. Este curso es muy bonito, pero hay que leer bastante y hay que memorizar un poco. Como les vuelvo a decir, yo no les voy a exigir a que vayan a investigar, eso ya depende de mucho de ustedes y del tiempo con que dispongan, pues, porque seguro que están llevando muchos otros cursos. Pero antes ya de comenzar la clase, yo quisiera saber quién va a ser la delegada. Apúntame, ¿quién va a ser la delegada? No sé, alguien me podría decir, voluntaria, que tenga bondad de trabajar conmigo, nos vamos a llevar bien, no vamos a pelear. Sí les digo que soy muy exigente a veces en las clases y en los trabajos que se les va a dar, en las prácticas que vamos a tener que hacer. Y eso también tenemos que ponernos de acuerdo cómo va a ser estas prácticas. Estoy escuchando a ver quién es el delegado del curso o el delegado de... Ahí en el mismo papel no me pongo. Para que me diga y poder determinar quién va a ser la primera práctica o de la primera discusión o de la primera charla en cuanto a la práctica. Vamos a conocer cómo se ingresa a un paciente a sala de operaciones. ¿Qué requisitos, qué cosa es el riesgo quirúrgico, qué cosa es el riesgo de anestesia, cómo es la distribución del personal en sala de operaciones? Todo eso probablemente que ustedes ya saben, pero esta vez sí, ya vamos a formalizar, vamos a hacer ya más científica nuestro conocimiento, vamos a sistematizar. Cuando ustedes vayan al hospital, sala de operaciones, ya van a conocer, van a saber, ya no van a estar preguntando, no se van a quedar en la calle mirando al cielo, no, ya con conocimientos. Entonces, este curso, como les vuelvo a decir, es más ya para que ustedes se familiaricen, por favor, y estudienlo bien. Yo no les voy a exigir de repente más de la cuenta, no. Para mí saben esto, tienen 20. Si saben más, tienen 50 de nota, pero es para ustedes. No es cuestión de salvar. A veces he visto con muchos alumnos, el prurito de ellos es salvar, aunque sea con 10.5, eso es. No, pues, el secreto es salvar aprendiendo. El curso es sencillo, facilito. Ustedes van a ver, es facilito y no es muy largo. Unos temas sí son un poco complicados, sobre todo estos primeros temas, sobre todo de soluciones salinas, soluciones isotónicas. Eso es cuestión de conocer para poder ponerme, por ejemplo, un endovenoso. ¿Qué me pones, cloruro o dextrosa? Eso es lo que ustedes tienen que meterse en la cabeza, porque no vaya a ser que yo llegue a la mano de ustedes y me ponen un cloruro de sodio en la vena y me muero con una hipertensión arterial. ¿No es cierto? Entonces, saber qué sustancia vamos a poner endovenoso. Y en eso va a consistir el curso. En el transcurso de cuando vayamos a conversar, van a surgir algunas notas, algunas preguntas que yo le voy a dejar a todos, no es a uno solo, ¿eh? Por si acaso. Por ejemplo, una enfermedad. Supongamos que estemos hablando en antibióticos, tifoidea. Entonces, ustedes me tienen que decir
la próxima semana qué es tifoidea y cuál es el tratamiento. Bruselas, ¿qué es Bruselas? ¿Qué es el tratamiento? Entonces, más o menos vamos a hacer muy dinámica este curso. Como les digo, tienen que leer. No van a esperar que llegue una semana antes del examen recién ponerse a estudiar. No, señores. Acá no les han enseñado, a mí también inicialmente no me enseñaron a estudiar. Incluso en la preparación, yo me sacaba la mugre, dice que estudiaba toda la noche. Y al final me di cuenta que no aprendía nada. Una vez mi hija me dice, papá, vamos a amanecernos con mis compañeros de la universidad, vamos a estudiar. Yo, ¿sabe cómo les contesté? Van a disculpar la franqueza. Oye, van a ir a estudiar, a morbosearse, a producir a partir de las 12 de la noche más o menos, y va subiendo. Y durante el día se mantiene en meseta y eso progresivamente va cayendo. Y en la noche, cuando dormimos, cae a su nivel mínimo. Entonces, si yo me trasnocho queriendo leer, queriendo aprender, no voy a saber, no voy a aprender. De repente, para hacer algún trabajo mecánico, manual, podría ser. Perdón, ¿qué pasa? Y podría ser que para hacer ese tipo, pero para aprender no. Entonces, qué cosa hay que hacer? Hay que estudiar de día o si no de madrugada. Y esto les digo con experiencia. Yo tenía un colega que hasta ahora, pues no somos grandes amigos, era un chancón de esos que y venía a mi casa a chancar conmigo en mi casa. Mi esposa nos ponía un termo de café y a estudiar con la frazada y en pleno invierno en Lima. Y yo me iba a dormir y me levantaba a las 5 de la mañana y me ponía a estudiar. Y él incluso me levantaba para irnos al examen. Y cuando dábamos exámenes, el resultado él sacaba 11, yo sacaba 15. Y él se demarcaba y me dice, pero si tú no estudias, tú eres un conchudo que te vas a dormir, ¿y por qué yo que me saco la mugre tengo menos nota? Entonces la explicación es esto. Entonces yo a nadie de ustedes quiero escucharles que van a ir a trasnochar estudiando. Algún trabajo mecánico podría ser, pero no para estudiar. Entonces ustedes estudien de día, están con sueño, duerman. Pero si están ahí durmiendo, queriendo estudiar, no van a aprender nada. Ese es el gran secreto que les, les dio, ¿no? Y van a ver que van a sacar mucho provecho. Sobre todo hay muchas de ustedes que ya tienen hijitos, tienen esposo y con mayor razón, mejor dormir y estudiar en la madrugada o estudiar de día, pero mejor es en la madrugada. Aprendan y van a ver que todo va a ser un éxito. En cuanto a nuestra vida social, vamos a hablar, hasta de eso vamos a ocuparnos. Ya ustedes prácticamente, yo los considero ya licenciados en enfermería. Ya. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué más les podría decir? Oye, pórtate bien, anda a la procesión, no hagas esto, no chupes, no te marees, ya no les voy a decir eso, porque ya cada uno ya actúa según su convicción o según sus principios morales. Entonces ustedes tienen que respetar eso, la sociedad, el super yo. Ustedes, como saben, el yo y el super yo. ¿El yo qué es? Yo quiero caminar calato. Se me ocurre caminar calato en la calle, en el Parque Sucre. Pero quiero caminar en el Parque Sucre. Pero yo tengo mi super yo. Y mi super yo me tiene un cocacho y me dice, oye, idiota, ¿cómo vas a caminar calato? La sociedad dice que no puedes caminar calato. Entonces yo tengo que saber, ese es mi super yo. El super yo es el que nos va a controlar. Y eso es importante que ustedes entiendan como futuros o como licenciados que son ya.
y futuros profesionales y tener éxito. Esto que estamos conversando, yo quisiera que lo tomen con mucha seriedad, y cuando se trabaje a conciencia, no a media caña. Yo no voy a estudiar a media caña, a lo que salga. No, yo no voy a ir al paciente, ¿sabe qué? Tengo flojera, no le atiendo a este paciente, me da flojera. Y al día siguiente o más tarde el paciente se murió. Para nosotros es mucha responsabilidad el manejar un paciente. Es mucha responsabilidad y ahora todavía que el problema médico legal. Hay muchos profesionales, incluidos licenciados en enfermería, con problemas médicos legales. Y cuando uno ve el caso, hasta si verdaderamente se cometió alguna negligencia. Entonces nosotros no podemos cometer negligencias, ¿no? Entonces a eso vamos a tener que ir y solamente así vamos a tener éxito. Entonces, señores, ya estamos hablando sobre esta parte. La otra cosa que también siempre a mis alumnas y a mis alumnos también, si hay muchos de ustedes que son casados a buena hora, pero ya no tengan más hijos. Las que son solteras, ni piensen casarse. Las que están con un novio, manténganlo al novio hasta que por lo menos terminen sus sermones. Entonces, ¿por qué? Porque el tener una criatura, una descendencia, una responsabilidad en un hogar es hermoso, es lindo. Yo he tenido hijos cuando era estudiante, pero la que crió a mis hijos fue mi esposa. Ahora, en la mujercita te va a poner, por más de que digan que no, siempre va a haber un pequeño obstáculo. No les va a dejar a ustedes volar. Por ejemplo, una beca. ¿Ya? Otra vez me sacó una beca, pero mi hijita, ahí viene el problema. Mi hijito, ahí mi problema. Hoy mi esposo, ahí viene el problema. En cambio, están solteras, hoy me voy. Una beca de Estados Unidos, me voy. Entonces, yo le recomiendo eso. Los que ya están casados, bueno, tratar de continuar, pero ya no más hijos. Todavía no. Todavía son muy jóvenes y el mundo, el tiempo les va a sobrar para eso. ¿Qué más? Otra cosa, ¿qué otra recomendación les podría dar? En cuanto al carácter, eso quiero que me entiendan. Yo no sé por qué en la provincia estamos viendo de mucho resentimiento, mucho dime y diretes. Mira que la fulanita, mira que el fulanito, mira, está chapando, esa tiene su marido, está chapando con el otro. Eso no nos interesa. Eso sí métanse en la cabeza. Lo que haga otra no me interesa, salvo que vaya contra mis intereses. Ahí sí reacciono, pero que nosotros nos metamos en la vida ajena. Cuando yo estuve de director varias veces, venían muchas enfermeras, doctor, mire, mi marido se ha metido con una enfermera que no sé qué. Señora, ¿qué puedo hacer yo acá en el trabajo? Pero usted lo puede castigar en el trabajo. ¿Cómo lo voy a castigar? Entonces, miren, esas cosas es mejor guardarlo y saber manejar. Entonces nosotros, y aparte de eso, por ejemplo, con ustedes voy a pelear de repente, porque hemos peleado y paso por la calle y me sacan la lengua, o me tiran la cara, o se quejan al rector. No, señores, eso es lo que nosotros vamos a tener que lograr. Vamos a tener que lograr con nuestro carácter. No hay resentimientos. En mi departamento de ginecobstetricia, hoy hasta nos mentamos la madre en la reunión, pero saliendo de la reunión somos amigos. No hay resentimientos, porque son discusiones tipo Congreso, pues. Ahora en el Congreso nos han enseñado a odiarnos. Ese es el problema de los peruanos. Entonces, entre nosotros no va a haber ese tipo de carácter. No puedo ser resentido yo. Pero me ofendió mucho, sí, pues te ofendió, pero perdónalo, pues. Ya no, ya en otra oportunidad tú tendrás que cuidarte. Ya no. Entonces, pues, ya buscar
algo que te calme, que esté tranquilo, que seamos felices. La vida para nosotros es ser feliz. La idea también es la pregunta. ¿Por qué han estudiado o están estudiando enfermería? Hay que preguntarse mucho. A ver, le voy a preguntar acá, hay un señor que veo acá, Edilson Joar. Edison Joar. Sí, sí, profesor, buenas tardes. Discúlpame, no te vas a molestar, ¿eh? No, Es no, una... profesor. Dime, ¿por qué estás estudiando enfermería? Bueno, y yo estoy estudiando enfermería porque cuando yo era niño profesor, tuve una injusticia, creo que con mi hermanita en el hospital con las enfermeras. Y pues, no sé, trataban mal a los que esperaban, y yo quería cambiar esa parte de enfermería, o sea, crear o ser diferente enfermero y ser más amable con los visitantes o con las personas que esperan a sus familiares, ¿no? Porque en esa fecha creo que nos trataron re mal. Y pues nada, profesor, solo por eso. Lo que yo te diría, entonces, tú estás estudiando enfermería por ser revanchista. No, no, profesor, Eso, sino yo yo no, te, no sería revanchista, o sea, sino... yo te estoy contestando, pues. Te estoy escuchando lo que tú me estás diciendo. Y vamos a preguntar a alguien más, una mujer, Ah, ya, ok. Jaime Rivas Osejo. Profesor, buenas tardes. Presente. ¿Por qué ¿Me estás escucha? estudiando enfermería? Uno, porque es una carrera que tiene vasto para laborar, tiene mucho campo de acción, y otro también sería porque tengo personas adultas en mi casa y también quisiera cuidarles y darles una mejor calidad. Eso sería, profesor. O sea, tú eres ambiciosa, economista. La plata, Sí, sí, profesor. plata. ¿Esto es correcto? A ver, a alguien más le voy a preguntar. Luz María de la Cruz debe ser. Luz María. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Por qué estás estudiando enfermería? Bueno, profesor, porque quisiera o me gustaría ayudar a las personas de manera más, o sea, poder ayudarlos y tratar en su enfermedad y así poder lograr, ¿no? Que tengan una calidad de vida, eh, una mejor calidad de vida. Y eso, profesor. O sea, tú eres la Madre Teresa. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, profesor. O sea, tú serías la Madre Teresa, la buenita. No tanto así, Pero profesor. tú me estás diciendo La eso. Madre Teresa sí, Es algo parecido, pues. Pero tú quieres hacer el bien a todos. A ver, ¿quién se me podría puede...? decir que sí. No, a ver, tú misma, pregúntame usted por qué estudia medicina. Pregúntame. Yo te voy a contestar. Ya, profesor, ¿por qué estudió medicina? Oye, niña, ¿sabes por qué estudio medicina? Porque al recibir mi título voy a ser el hombre más feliz de la Tierra. El título va a ser un orgasmo grande en mi vida. O sea, ustedes, esa es la respuesta. No que yo quiero ser, ayudar, yo quiero que yo voy a cambiar, que eso no interesa. Lo importante es feliz. Yo soy feliz siendo médico. Que a través de mi profesión voy a ayudar, ayudaré. Pero lo más importante es nosotros, ustedes. Sobre todo a los varones, les digo, ¿no? Aunque ahora ya no era como antes. Los estudiantes antes tenían vergüenza ponerse el uniforme. Incluso nosotros hemos tenido muchas discusiones en la escuela de enfermería. ¿Por qué le van a poner a los hombres ese color de uniforme? Esa chaqueta. O si yo fuese estudiante no me pondría de repente el pantalón, pero la chaqueta que sea blanco, pues, o no. Y ellos tenían vergüenza.
Incluso cuando entraban a mi clase, sacaban de su bolsillo su chaqueta y recién se ponía todo arrugado. ¿Eso qué significaba? Que no eran felices, de repente por el uniforme. El uniforme tiene que ser un color unisex, pues, al final. Aunque ahora ya se está aceptando, ¿no? Ya felizmente ha cambiado la mentalidad de antes. Pero eso es. Ustedes están estudiando enfermería, primero para satisfacer su gran deseo, como dicen, su gran vocación. Y esa vocación les va a hacer a ustedes felices. Porque si yo voy a estudiar enfermería y al final no voy a ser profesional, no voy a trabajar, entonces no he estudiado mal. No sé si ustedes lo conocen a Gastón Acurio, al cocinero, al chef. Conocen, ¿no? Gastón Acurio. Mundialmente conocido, el primer cocinero del Perú. Ese Gastón Acurio, su apellido mismo, Gastón Acurio. Todos los Gastones Acurios en el Perú son abogados. Y a Gastón Acurio, su papá le dijo que estudie Derecho. Lo obligaron a estudiar Derecho. Y él no quería estudiar Derecho. Pero como la familia supo, él estudió Derecho. Terminó Derecho, sacó su título y le entregó a su papá. Ahí está el título, papá. Gracias. Yo voy a ser cocinero. Y ahora es chef, cocinero. No, pues. Pero en ustedes también vamos a conversar lo siguiente. Hace muchos años, cuando yo todavía empezaba en la universidad, ya por si acaso tengo 40 años más o menos de profesor, hubo una rama, antes en la universidad te enseñaba y las señoras salían con doble título de enfermeras y obstetras. No sé, que estudiaban un año más, no sé qué pasó. Pero en esa época, por problemas políticos, ambiciones personales, se formaron las famosas facultades. No de escuelas, ahora recién son escuelas. Primero como facultad de enfermería, facultad de obstetricia. Y como habían dos facultades, se dividieron. Yo antes enseñaba a la facultad de medicina, enseñaba tanto a obstetrices como enfermeras. Pero al dividirse esto, no sé por qué motivos, yo llegué a ser docente de enfermería, de lo cual estoy muy orgulloso, muy agradecido. Pero mi rama de ginecobstetricia me llama también al otro lado, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió? Hablamos del currículo. Cuanto en obstetricia, ellos querían llegar a cursos ya de súper especialidad, de medicina. Y ustedes vean su currículo, ellos tienen unos cursos muy avanzados. En cambio, en enfermería dejaron de muchos cursos. Yo antes enseñaba medicina de urgencias médicos no sé qué, cirugía 1, cirugía 2, muchos cursos de medicina. Yo a las enfermeras decía, oiga, señores, ¿por qué hacemos eso? Hay que sacar médicos, no, hay que sacar enfermeras médicos, como está haciendo obstetricia. Obstetricia está sacando obstetrices médicos. Y ahí fue una reunión, una discusión grande que yo perdí, y ellos me decían, no, nosotros queremos enfermeras, no queremos más. Y ahí quedó. Y hasta ahora estamos así. En cambio, en obstetricia hay muchos cursos que ellos han avanzado bastante. Por ejemplo, en laboratorio. A ustedes les digo, en laboratorio. ¿Saben interpretar ustedes un hemograma? ¿Saben interpretar algunos otros análisis análisis de hepáticos, análisis renales? ¿Saben interpretar? No. Lo único que hacen es recoger del laboratorio y entregar al médico. En cambio, la obstetricia no es así. Revisa, lo mira y opina. Nosotros queríamos que sea eso. Y estoy insistiendo, ojalá que siga todavía, cuando ustedes se metan a hacer electrocardiograma, ¿quiénes hacen eso ahora? Las enfermeras.
felizmente. Ellos interpretan. Yo cuando voy a hacer eco, yo ya me olvidé hasta de leer los ecocardiogramas. Y voy, oiga, señor, ¿qué dice acá? Explican, porque ellos sí saben. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos que ustedes sean un nexo de, ¿cómo le digo? Pues, de hacer lo que yo digo, hacer lo que el médico diga. Amén a todos, no es así. Sin necesidad de pelearse. Yo he visto muchas peleas, ¿no? Pero sin necesidad de faltarse el respeto. Entonces, ya ustedes están opinando, y eso es importante. Eso es importante, y eso a ustedes les va a elevar de categoría. Si no, al final, ¿cuál sería la diferencia de un técnico de enfermería con una enfermera? ¿Cuál es la diferencia? Que el técnico de enfermería bota la vasenica. Esa sería la única diferencia. Entonces, miren cuán importante es que ustedes reevalúen todo esto. Van a tener que reevaluar, porque si no, no, pues vamos a seguir, van a ustedes seguir siendo cola del médico. Nosotros no queremos cola, que estemos caminando a la misma dirección, en el mismo nivel. Incluso hasta los sueldos tienen que ser casi igual. ¿Y por qué no decir igual? ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué tanto abismo? ¿Por 2 años más de estudio? ¿Cuál es la gracia? Entonces, muchos de ustedes que están escuchando son jóvenes. El señor, no sé, no tengo su nombre ahorita, ha hablado que él quiere cambiar. Ojalá que cambie con esa forma. Y mejorar el estudio, mejorar el aprendizaje, mejorar. Incluso el enfermero tiene que hacer el diagnóstico. Ustedes no hacen diagnóstico. Incluso en su diagnóstico de enfermería, ¿qué hacen? Sirve para el tratamiento del diagnóstico de enfermería, de repente para los pacientes hospitalizados. Pero en la práctica sirve. No. Entonces, lo que para nosotros es el diagnóstico médico. Usted me tiene que hacer el diagnóstico. ¿Qué cosa es? No sé, pero doctor. Pero oye, ya con todos los cursos que has hecho, ya podemos por lo menos saber hacer ese diagnóstico. Incluso opinar. Farmacología han llevado. Yo enseñaba farmacología 1, farmacología 2. Y eran muy preparados. En cambio, ahora se han ido más hacia la salud pública. La salud pública es buena, pero es papeleo. Más es campo, más es investigar, más es eso. Pero en cambio, la mayoría de las enfermeras van a estar con los pacientes, así como yo. A mí, ¿cuántas veces vas a ser director? He sido director. No me gusta estar en el campo con los pacientes. Y eso es lo que nos diferencia, pues. Entonces ustedes, señores alumnos, tienen que llegar a ese nivel. No se contenten con solamente recoger o recibir los exámenes de laboratorio sin analizar. Esto es una leucocitosis, esto es una leucopenia, es una linfocitosis, una linfopenia, no sé. Eso me tiene que ustedes saber diferenciar. Estas pruebas hepáticas están bien, están normales. ¿Qué significa esta prueba? Eso se hacía antes. Ahora último, no sé por qué se ha perdido, pero no es tarde. Ustedes van a aprender en el caminar de su profesión, pero tienen que aprenderlo. La otra también, cuidar la personalidad, como les vuelvo a decir, la presencia. Hay muchas enfermeras, sobre todo las viejas, van con el uniforme todo sucio, lleno de grasa, el cabello sucio, y yo no sé. Eso no, pues. La enfermera es una enfermera, o el enfermero hasta la presencia me va a tranquilidad. Yo siendo paciente me tranquilizo, pues. En cambio, si viene yo todo despeinado, me asusto y me muero con un infarto. Entonces, todo eso es importante que ustedes vayan viendo también, no solamente se dediquen a de repente estudiar externo, sino también a ser un poco críticos. La vez pasada yo leí una tesis que yo no quise ni siquiera revisar. Decía el nivel de conocimiento del estudiante de enfermería frente a una emergencia
traumatológica. Mira, y en la conclusión decía, el estudiante o el enfermero no ha llevado cursos adecuados, no sabe. O sea, al final todo le echaban a la universidad que no habían aprendido. Oye, qué chiste, qué clase de tesis ha sido esa. Y con una sola encuesta. Entonces, todo el estudio, todos los años, las notas que han aprobado, pues no ha valido. Entonces, miren, hay eso, hay cosas que tenemos que rescatar, a querernos como profesiones, ustedes querernos como gremio de enfermería. Aquí en el hospital el gremio de enfermería es un gremio muy fuerte, muy poderoso, muy poderoso. Pero eso solamente es cuestión política, pero en cuanto a mayores logros, no hay. Entonces yo les pediría que reflexionemos todo esto. Ya, señores alumnos, ¿algún comentario? ¿Algún comentario? Daisy María. María. Daisy María. ¿Están escuchando o no? Sí, se escucha, profe. Ya, y Daisy María, ¿dónde está? Que me diga por lo menos presente. Mía, tiene que contestarme, niña. No es broma. Yo te voy a tener apuntado acá. Después no digas que no. Daisy María, o ha aprendido y se ha ido Se ha ido. A ver, apuntado Daisy María. ¿Qué es más será? Daisy María. Y entonces, ¿quién me quiere hacer un pequeño comentario? Acá, Gregorio Elvis Tineo. Presente, profesor. Ya, dime. Algo que quieras No aportar. tendría ninguna, profesor. Pero critícame, pues, pucha, convérsame. Ahí tú tienes que decirme. O criticarme. ¿Sí? No, pues está mal, pues. Sí, pues tienen que cumplir. Pero está, pues, por eso queremos, que yo quiero, con eso quiero, yo le estoy metiendo yo candela. Candela. Entonces, al final van a tener que cumplir, pero de todas maneras poniendo el pero a veces. No todo lo que dice el médico es 100% real, pues. Y si el médico está borracho y te dio una mala orden, ¿lo vas a hacer? No, mucho cuidado. Esto les digo, y esto es importante, señores. Dice que los 5 sentidos, hablan de los 5 sentidos, o el sexto sentido, dice. Esto ustedes tienen que cultivar. El sexto sentido es ese sexto sentido que la mayoría de las mujeres tiene. Mi esposa me tiene con eso. Su sexto sentido dice que el otro está dando la vuelta. Mentira. El sexto sentido es algo que ustedes tienen que cultivar. Y le voy a decir por qué. Cuando yo todavía salí calichín, chibolo, vine acá al hospital, había una enfermera muy simpática, muy bonita. La enfermera en medicina, paso visita, ella todo sobrada, yo también sobrado, la última chupada del mango, toma esto, pon esto, le examino, papan, así como... Oye, para mí fue un balde de agua, casi me desmayo. Ese mi orgullo se fue al suelo, y al final pensé, el sexto sentido. Yo, ¿qué me hubiera costado decirle a la señora, qué cosa le está viendo, cuál es lo que le está viendo mal a usted, qué está notando, qué está sospechando? De repente la paciente se hubiera muerto, o sea, se ha muerto, pero ya de repente con algo que nos da tranquilidad. A eso les digo, ustedes tienen mucho sexto sentido,
sexto sentido. Y al final también la otra que dice, piensa mal y acertarás, sobre todo en ginecobstetricia, sobre todo en las mujeres. Mamita, ¿has tenido relaciones? No, doctor, yo soy virgen, soy pito. Y al final examinamos, y había tenido hijos, y había tenido abortos. Entonces, miren, al final no nos vamos a pelear con el paciente. No, ya, ustedes se quedan callados, no le disputan. Ustedes van a apuntar lo que encontramos. Yo encuentro una vagina amplia, elástica, profunda, ya, una vagina ya sexualmente activa, lo que sea. ¿Para qué discutir? A veces, los pacientes, sobre todo, por pudor, por vergüenza, no dicen la verdad, pues. Y le voy a hacer un ejemplo, a ver. Supongamos que supongamos que sea maricón, no soy bien machote por si acaso. Tengo 5 mujeres y 14 hijos. Viene usted y me hace mi historia clínica. Doctor, ¿a usted le gustan las mujeres? Pucha, que me gustan las mujeres. Doctor, ¿usted es maricón? Oiga, usted que me está ofendiendo. ¿Cómo va a ser maricón? Hasta me molesto. Pero es una reacción normal al interrogatorio, a la anamnesis. Pero si ustedes me dan más confianza, sí, pues señorita, yo nací con esto, pues, sí, pues soy maricón. Pero así, a rajatabla no te van a decir. Por eso que hay que tener mucho tino en hacer la pregunta al paciente, al doliente. A veces el doliente te menta la madre, sobre todo que están dando a luz y te muerden. Tú no vas a pelearte a la señora, oiga, tú vas a pelear. No, pues está con su acné de su enfermedad, está con su dolor. A veces como médicos tenemos que aguantar, ser hipócritas, como médicos, como enfermeros, ser hipócritas, pues. No tanto por la hipocresía de la maldad, no. Supongamos que la paciente viene apestando, tiene cáncer. Último, ¿sabe cómo apesta el cáncer, no? Ustedes no se van a tapar la nariz. ¡Qué asco, señora! ¿Por qué viene? No le van a decir. Pasa, mamita, siéntate, ¿en qué te atiendo? Al contrario, aguantar eso hipócritamente, como dice. Sí, mamita, te vas a vivir, no te desesperes. Tenemos que darle ese ánimo. Entonces, mire cómo es. Ustedes van a tener un montón de pacientes, todo tipo de pacientes mañosos, como yo. De repente usted es mi enfermera y estoy viejito ahí, le estoy metiendo la mano. Oiga, ¿qué le pasa? No se van a pelear conmigo. Sabrán llevar la bandera, sabrán capear al paciente. Entonces, eso, ustedes tienen que ser buenas toreras, capear al paciente, dominar al paciente, ganarle al paciente. El paciente nunca te puede ganar, ¿eh? Eso sí te digo. Si te gana el paciente, perdiste. Mi paciente que viene al consultorio, esa paciente me tiene que creer, porque si se va con la duda, ya perdí. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que lograr, que el paciente confíe en usted. A eso nosotros le llamamos rapport. Y hay 2 tipos de rapport. El rapport positivo y el rapport negativo. El rapport positivo es que el paciente sí me cree, pues. Mucha, ese doctor, sí, pues se pasó. Esa enfermera, qué buena esa enfermera. Manos de seda, no me ha hecho doler, no, me ha atendido bien. En cambio, hay otro rapport negativo. ¿Qué cosa quiere decir? Que la enfermera está chapando con su paciente. Que el médico está chapando con su enfermera, que el médico está chapando con su paciente. Eso es el rapport negativo. Eso no. Alguien me decía, no hagas la caca donde comes. En el trabajo es el trabajo. No, que mi gil, mi chapero, mi novia, no, eso no. En el trabajo no. Eso sí, hay que saber respetar eso. Ese rapport es negativo. Yo conocí a una obstetriz que se casó con un paciente que era parapléjico. Uy, la paciente cómo se desvivía, perdón, la obstetriz cómo se desvivía por ese señor. Se casaron. Nos hemos ido a su matrimonio. Y a los 2 años, la mujer estaba que se arrepentía. ¿Por qué? Porque era una carga para ella. Como marido no respondía, porque era parapléjico. Y tenía que ayudarle a levantar la cama, cerrar la cama, limpiar el poto, un montón de cosas.
Entonces, eso es que ustedes tienen que ver. Tienen que ver es, cuando uno es viejo, ¿cuántos papás no se mueren por una úlcera de decúbito, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta los hijos se cansan de limpiar el poto. Yo que le voy a limpiar el poto a mi mamá está en coma. Felizmente mis hermanas son las que la atienden. Nosotros lo que damos es plata. Tomen plata mensual, tomen para que atiendan a la mamá, que no tenga ninguna úlcera, que viva tranquila, calidad de vida. Es que eso a veces es así, pues, que el hijo, que yo le vea el poto a mi madre. Yo le digo como médico, ¿eh? Te dirán, sí, pero usted es médico, sí, pues, pero siempre hay cierto pudor, pues. El poto ajeno lo voy a mirar, pero el poto de mi mamá, el poto de mi esposa, como médico, oye, ¿qué será? No sé, no podría yo vivir. Entonces, miren, todas esas cosas a veces no han conversado con ustedes. Cuando tengan un paciente, ustedes, que es su hijo, no lo den tratamiento ustedes, por si acaso. Mejor llévale que le dé otro. No, yo te pongo la inyección. No, preferible que otro. Porque le ponen la inyección, le chocó, se murió, te echaron la culpa. Y tu sentimiento de culpa. Entonces, a veces, a mí mis hijos se enferman, no, hijita, no, tómate un paracetamol, pero no, mejor vamos, te lo llevo y que te vea. Y él que te atienda. Pero tú también eres médico, papá. Sí, pero es que los hijos de él no entienden lo que le estoy diciendo. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Muchas cosas hemos conversado, hemos hablado. Espero que sea algo para bien de ustedes. Y ahora vamos a comenzar con la primera clase. ¿Ya? Ya, señores, hoy día en la primera clase es una clase muy corta, muy interesante, pero antes de continuar voy a pedirle a la delegada Cusi, porque, a ver, para que graben las clases y puedan enviar al correo de todos sus compañeros para que puedan revisar. Eso quisiera que lo hagan. Estos 2 años hemos estado trabajando de esa forma y me parece que ha sido muy bien porque los exámenes han sido excelentes, no ha habido jalados, eso todavía vamos a hablar después. No tengan miedo, para mí el examen no debe ser, pero de todas maneras hay que haber algo que mida. Todos van a salir aprendiendo, pero póngale punche. ¿Ya, señores? Doctor, Y te escucho. la clase no se puede grabar, profesor, porque usted es el administrador. Unidad 1, emergencia, urgencia y paciente crítico. Yo quisiera empezar a ver qué cosa es una emergencia y qué es una urgencia. ¿Alguien me podría decir qué es una emergencia y qué es una urgencia? Yo, profesor. ¿Ya? ¿Me escucha, profesor? Sí te escucho, clarito. Ya. A lo que yo entiendo de emergencia No, es que... escúchame, no, vamos a un ratito. Tú no digas a lo que yo entiendo. Urgencia es. Tú no seas como los periodistas de deporte. Para mí no. Es y no es. ¿Qué es emergencia y qué es urgencia? Ya, profesor, está bien. La emergencia es cuando la vida de la persona, del paciente, está en peligro y puede llegar a fallecer. Pero la urgencia es cuando la vida o sea, hay un paciente, está herido, ¿no? Pero no está no está en peligro de fallecer, pero sí se tiene que atender
en el instante, profesor. Otra opinión. Profesor, también se podría decir, bueno, en la emergencia es cuando hay procedimientos complejos, mientras que en las urgencias los procedimientos no son tan complejos. En eso también, profesor. A ver, mi delegada Cusi. Yo, Sí, profesor. Cusi, no, en una emergencia, profesor, es cuando existe un peligro inmediato de la vida del paciente. Y en una urgencia es que no hay riesgo vital, pero si la urgencia no llega a ser atendida, puede convertirse en una emergencia. Sofía, que quería hablar. Sofía. Profesor, una emergencia es cuando está en peligro la vida del paciente y una urgencia es una situación en la cual si no se atiende a tiempo puede convertirse en una emergencia. Gracias. Ya, yo te voy a hacer la pregunta. Supongamos que tú estés en una posta médica lejos y a las 12 de la noche, en plena lluvia, en pleno truenos, relámpagos, te toco la puerta y te digo, hoy me está doliendo la muela. Me duele la muela. Tú que me digas, oye, vente mañana. Eso no es emergencia, eso es una urgencia. ¿Tú qué dices? ¿Es emergencia o es urgencia? Es una urgencia, profesor. ¿Por qué? Me está doliendo la muela. Me voy a morir con dolor. Me va a dar shock, No. ¿cómo se llama? Shock cardiogénico. A ver, todos quiero que piensen todos. Pues esta es una clase para que todos intervengan. A ver, Gregorio, Elvis, ¿qué es? ¿Emergencia o urgencia? Gregorio, Elvis. ¿Me escucha, Gregorio? No, no está Gregorio, pero acá está presente, en la pantalla está, veo su nombre. A ver, es igual, ¿estamos de acuerdo? Lo único que vamos a saber es que este paciente, que si no lo atendemos, va a morir o se va a complicar su enfermedad. Porque en la posta médica usted va a tener 1, 2, 3 pacientes. En cambio, si fuese como acá en el hospital es tanta cantidad de pacientes que hay que tratar de mover, y a veces hasta nos podemos equivocar. Entonces, para que no haya ningún problema, todo paciente que venga al centro de salud, por más grosero o tonto que sea su consulta, hay que atenderlos. ¿Por qué? Porque nadie está libre. De repente tu papá, tu mamá, tu hermanito han ido al hospital y así como dice el señor, lo trataron mal. Eso no. Ven, niño, a ver qué tiene. Incluso les voy a dar una cosa, y lo que yo les he enseñado a las obstetrices. Oye, ven, si esta paciente tú no sabes su diagnóstico, estás en duda, ¿para qué le mandas a su casa? Déjale observar en la camilla. Si tú estás toda la noche acá, en la cama, ya duerme que sea con el paciente, pero ahí tú le estás mirando. Si al día siguiente no le calmó, sigue con el dolor, su referencia. Porque si tú le mandas a su casa, en el camino se muere, porque a veces es muy difícil diferenciar de la urgencia de la emergencia. Entonces, mucho cuidado. Esto que les voy a hablar es para tener una idea en cuanto a la definición, pero en la práctica, ¿qué hacemos? Y les voy a decir, hace muchos años, el papá de una colega que estaba haciendo una maestría, creo, en España, el papá era nuestro colega, cardiólogo del hospital. Había ido a visitar a su hija a España. Y el cardiólogo, miren, cardiólogo, ni siquiera era de otra especialidad. En la mañana se despierta con un dolor en el epigastrio, una cosa sorda que le molestaba. Él pensaba que dice que era una dispepsia, ¿no? Hasta gastritis. Se fue a la emergencia del hospital en España.
En España lo revisaron, le dijeron que era una gastritis, epigastralgia, y lo mandaron a su casa con unas pastillas, pero el médico, como se sentía mal, que estaba peor, regresa al hospital y recién lo hospitaliza. ¿Qué cosa era? Era ¿cómo se llama? Una necrosis de la cara posterior del corazón, un infarto de la cara posterior del corazón. Y el paciente se murió. Se murió en España y es un cardiólogo. Entonces, miren, hay cositas que en el transcurso de nuestra profesión vamos aprendiendo algunos trucos. Por eso un truco que les digo a ustedes, estando en un centro de salud donde no hay médicos, donde están a veces solos ustedes, viene el paciente, hay una duda, que se quede en la cama, en la camilla, nadie no le va a estorbar, ustedes van a estar observándola. Si sigue mal, inmediatamente la ambulancia va a ir usted al hospital. Esa es la referencia. Entonces, mucho cuidado, solamente vamos a hablar como definición nada más, ¿ya? Pero el dolor de muelas es una emergencia para mí. Por Dios que yo no aguanto el dolor, me tiro en el suelo, me golpeo la cabeza, eso, hasta ustedes se van a asustar. Entonces, el umbral doloroso es diferente en algunos pacientes. Algunos, me duele y se acabó. En cambio, me duele un poquito, están gritando, están que saltan hasta el cielo. Entonces, en eso quiero que entiendan, vamos a darle una hándicap. Todo paciente que viene a mi centro de trabajo, a mi emergencia, lo observo. No le doy, no, quédate. Si yo estoy seguro de que hay esto, ya, anda a tu casa. Pero si no, quédate. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver acá en la diapositiva, emergencia. ¿Qué cosa dice emergencia? Es la situación de salud que se presenta repentinamente, que es de un momento a otro, que yo estaba sanito. Es un dolor. A ver, la pregunta. Una apendicitis, ¿cómo se presenta? ¿Así repentinamente? ¿O es progresivo? Por eso, Progresivo. es progresivo. Progresivo. Entonces, pero no sería una emergencia. Pero ya cuando se complica, es una emergencia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es la situación de salud que se presenta repentinamente. Por ejemplo, un quiste de ovario a pedículo torcido, ¿es una emergencia o es una urgencia? ¿Es una evolución progresiva o repentina? Repentina. La paciente está caminando y ¡pum!, un dolor intenso y que se quiere morir. Esa es la emergencia. Y esta paciente tiene que ser operada porque si no, se puede hasta morir. En el apéndice es muy difícil que sea repentino. Entonces, cuando tengo pacientes que tienen un dolor en la fosa ilíaca derecha, que ese dolor ha sido repentino, no es apéndice. Pero cuando ha sido, en la mañana me dolía acá, poquito a poco, me calmó, pero ahora me duele más, eso es un apéndice. Eso vamos a conversar cuando tengamos el curso, la parte de digestivo. Requiere inmediato tratamiento o atención y lleva implícito una alta probabilidad de riesgo de vida. Ejemplos de posibles casos, por ejemplo, una pérdida de conocimiento, el paciente perdió el conocimiento, abundante pérdida de sangre o hemorragia, dificultad respiratoria prolongada, dolor intenso en la zona del pecho, convulsiones, electrocución, asfixia por inmersión, caídas desde altura, accidentes de tránsito, etc. Estos son emergencias, sobre todo las de tránsito. Es repentino, se presentó, ¿no es cierto? O estoy caminando, perdí el conocimiento, o estoy sangrando demasiado, una úlcera gástrica sangrante, ¿no? Esos son emergencias. Urgencia. En términos generales, urgencia refiere a aquello que ostenta carácter o cualidad de urgente, urgencia, urgente, sí necesita tratamiento. Por otro lado, urgencia es aquella necesidad o falta apremiante de
algo o alguien, urgencia, no, me siento mal, ¿no? El paciente que esté en shock hipovolémico, por ejemplo, ¿qué cosa? Tengo sed, dame agua, esa es la urgencia. Esa es una sensación fea, ojalá que nunca tenga un paciente de ese tipo. Deme agüita, por favor, tome agüita, y se mueren en tu brazo. Ese es el shock hipovolémico. Esto es una situación de salud que también se presenta repentinamente sin riesgo de vida y puede requerir asistencia inmediato dentro de un periodo de tiempo razonable, dentro de 2 o 3 horas. No es más tampoco. Para poder atender la urgencia por alto volumen de pacientes que acuden buscando nuestra ayuda, se debe clasificar a los pacientes de acuerdo a su gravedad, y esta clasificación se llama triaje. Entonces, ya ustedes, ya acá en el hospital también ya se habla de triaje. Hay un consultorio en caja, pre-caja, de triaje. Hay una enfermera, a veces era un médico. ¿Qué tienes? Me duele tal cosa, ya pasa a medicina general, pasa a ginecología, pasa de frente. Ese se llama triaje. Entonces ya ustedes van a saber el triaje. Y ahí ustedes tienen que aprender, porque en muchos hospitales, incluso fuera del país, trabajan con triaje, todo es triaje. A veces, ustedes, por ejemplo, la mala costumbre del Perú, me duele la cabeza, neurólogo, me duele el pecho, cardiólogo, me duele la cosita, ginecólogo. No. ¿Por qué le digo no? Cuando hay duda, mejor que lo vea el médico internista, no el médico general, el médico internista. Porque me duele la cabeza, de repente es por una infección o por una gripe. ¿Una gripe me va a ver el neurólogo? No, no es cierto. Entonces, hay cosas que el peruano tiene que ir sacudiéndose. A veces los pacientes se orgullecen. Yo tengo mi neurólogo, yo tengo mi ginecólogo me ha dicho. Entonces, eso está mal. Está bien por una parte y está mal. ¿Por qué? Porque eso nos puede retrasar muchos diagnósticos. A veces acudir mejor es al médico internista o incluso al médico general. Él te evalúa, vaya que te vea el ginecólogo, vaya que te vea el neurólogo, vaya que te vea el cardiólogo. Así, pero de frente ir, supongamos que yo sea cardiólogo. Me duele mi pecho, electrocardiograma, todo normal. ¿Qué cosa es una gripe, una bronquitis? Entonces, miren, ¿vio el cardiólogo va a una bronquitis? No. Entonces, no todo dolor va a representar al órgano donde está. Entonces, continuamos. El triaje nos indica qué pacientes deben ser atendidos primero para resolver inicialmente los más graves y continuar con los menos graves. Esto sobre todo cuando ocurre alguna tragedia, algún accidente. Esto me acuerda hace muchos años cuando estaba el terrorismo, ojalá que nunca más vuelva. Había un matrimonio acá en Las Arenas y alguien lanzó una granada en la fiesta y al hospital llegaron 160 pacientes de emergencia. El hospital total contaba con 60 camas, yo tengo 120, y más los pacientes hospitalizados. ¿A dónde le íbamos a poner? Yo era director en ese momento y me llaman de emergencia. Yo casi me hago la pichi pues, de nervios. ¿Qué cosa hicimos? Ahí mismo viene la reacción, pues. A todos los pacientes pusimos en el pasillo, en el suelo, echados. Y a todos una vía, a todas las enfermeras, una vía, a todo el mundo póngale vía. Doctor, se acabó el suero. Rompimos la puerta de la farmacia, a todito suero. Mientras le van a poner suelo ya, en la comisión cada uno iba haciendo el triaje. Y el triaje incluso hay de colores, ¿eh? Triaje. Este paciente tiene que entrar a sala urgente, este paciente puede esperar, más o menos estamos buscando pacientes críticos para darle el tratamiento. Ahora, ahí surgió un caso. Había una paciente que la enfermera
doctor, esta paciente está borracha, no sé qué, está intranquila, que se mueve, que salta, que se quiere ir, que se quiere escapar, está muy mal. Y yo voy, le veo y no le encuentro saliente alcohólico. No, esta paciente no está borracha, no. Pónganle su día y ya ven al cirujano. Y el cirujano viene y había sido una ruptura hepática. Le había entrado una esquirla y le había roto un pedazo del hígado y como esto estaba sangrando. Le entraron, la operaron. Y al costadito había una señora pituca con sus en cada dedo anillos de oro, dientes de oro. Y cuando yo quise examinarle, no, usted no me toca. A mí el único que me toca es mi doctor, el doctor fulano de tal. ¿Y ahora qué hacemos? Llamaron por teléfono a ese doctor de fulano de tal. Le llamaron y le pusieron por teléfono. Compadrito, ¿cómo me da a examinar otro? Usted me tiene que examinar, pero compadrita, no, yo no estoy en Ayacucho, estoy, no sé, en qué sitio, en Huanta creo que estaba. Y no se quiso atender, pues. Ya, pero por lo menos le pusimos una vía. ¿Y qué sucedió? Eso es lo más triste. La pacientita que entró, se operó del hígado, se sanó, pero había sido una pacientita muy indigente. Cuando le dimos de alta no había dónde se vaya, no había quien lo lleve. Había sido una pordiosera. Y el doctor que lo operó, pues, oye, nos da la pena, pues lo llevamos, le ayudamos, todo lo que hicimos, y no había quien se haga cargo. Era tanta su pobreza que se murió por tuberculosis. En cambio, esta pituca que no quiso examinarse con nosotros, su presión, su pulso, todo estaba normal. Y a las 8 de la mañana que entramos, muerta, se murió. Su madre que se murió, y se murió, pues. Pero felizmente ya había firmado, no sé qué cosa ya. Que estaban querido atender en el hospital, ahí está la llamada telefónica, ahí está todo. A hacerle la necropsia. Y le estamos queriendo hacer la necropsia y en el quinto espacio intercostal, intrapectoral, había un puntito, una esquirla de verdad que había entrado por ahí y había lesionado el pericardio, una lesión pero mínima del pericardio. Y esta ha estado goteando, y ha habido un momento en que el pericardio se llenó de sangre, todo, y el corazón ya no pudo latir, y entró en un paro cardíaco y se murió, pues. Pero si esta paciente se hubiera dejado examinar, hubiésemos llevado ese diagnóstico, abríamos esa paciente y le poníamos un punto ahí, y ya la paciente estaría viva hasta ahora. Entonces, miren, son cosas pequeñitas que nos enseñan a manejar esto. 160 pacientes. Oiga, era un drama ese día. Poco a poco dando de alta, irse a su casa, otros hasta por los nervios nomás estaban ahí, pero eran pacientes que había que atender. Entonces, ese es el triaje. Y el triaje tiene que ser así, enérgico. El paciente tiene que recibir. Y a la otra cosa, ¿a quién salvamos? ¿Al que está ya que se muere o al que está que se por morir? ¿A quién salvamos, señores? ¿Al que está ya boqueando o al que se va a morir? Con el dolor de mi corazón, al que está boqueando le pongo su suero, su oxígeno, todo, y al que tiene mayor riesgo, a él lo opero primero, porque a este lo puedo salvar. Más posibilidad de salvar que a este que está ya en las últimas. Entonces, miren, a veces eso es chocante para tu corazón, chocante para tu personalidad. No es tan fácil, no es fácil, señores, a veces determinar ese momento. Puede ser tu familia. Pero ¿qué hacemos? Si a este lo opero, se muere en sala de operaciones. En cambio, sí lo salvo. Entonces, miren, todo esto en el triaje. ¿Ya? Todo paciente que solicite una atención inicial de urgencia será atendido en el triaje. Todo paciente tiene que ser atendido. Hágame caso. Paciente con triaje 1,
paciente triaje 2, triaje 3 y triaje 4. El 1, paciente que presenta una situación de amenaza de la vida en corto tiempo, que requiere atención inmediata y atención de equipo de reanimación. Paciente de triaje 2, paciente con cuadro clínico agudo que presenta riesgo de entrar en inestabilidad hemodinámica, séptica, ventilatoria, neurológica o metabólica, o generar secuelas. Se debe tener presente los dos principios, en las 2 primeras horas, que debe ser atendido durante las primeras 2 horas. Ese es el triaje 2, dependiendo de la condición del paciente. El triaje 3, el paciente que presenta una enfermedad o lesión que no pone en riesgo su vida en forma inmediata, ni representa un riesgo evidente de complicación y puede ser atendido en un promedio de 4 a 6 horas. Paciente con triaje 4 es aquel paciente cuya enfermedad posiblemente no representa una urgencia y puede ser atendido en una consulta prioritaria entre las siguientes 6 y 24 horas. Entonces, miren, este es el triaje. Usted, el que hace el triaje, tiene que tener presente esto. Si hay duda, que se quede a atenderlo. Si una enfermedad no es una urgencia, usted debe solicitar su atención en consulta externa o una consulta prioritaria en el EPS. Entonces, a veces los pacientes se ponen incluso malcriados. Dicen, no, esto no es emergencia, vaya usted por consulta, o quienes la tienen en emergencia. La emergencia está saturada. No, vaya usted a su consulta. Es un drama también esto. En todo caso, es el médico quien define esta condición. Pero les vuelvo a repetir, si ustedes pueden atender en su emergencia y calmar la ansiedad del paciente, lo tienen que calmar. También a veces, esto no es una emergencia, vaya usted por consultorio. Cualquiera se va a molestar. Entonces, señora, vaya tomando esta cosita y después vaya usted por emergencia. También es la forma como uno puede manejar. Nunca discutir con el paciente, porque van a salir perdiendo. Entonces, mejor es ver la forma. Yo, sinceramente, nosotros nos hemos deshumanizado, y sobre todo hay algunas enfermeras. Digo enfermeras, ¿no? Porque más es en emergencia que enfermeras. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene, señora? ¿Desde cuándo está mal? Hace una semana. Entonces eso no es emergencia. Vaya usted por consultorio. Así los tratan. Y eso no debe ser. Lo que dijo su colega hace rato. Eso sucede. ¿Pero qué le cuesta a la enfermera, señora, desde cuando usted está mal una semana? Uy, ¿por qué recién viene, señora? A ver, ¿pero qué es lo que tiene? Ah, señora, usted le tiene que ver por consultorio, le van a hacer algunos análisis, pero vaya tomando tal cosita, pues. Pero no, que eso no es una emergencia. Vaya usted. No, eso no vale. No vale, van a perder. Niveles de urgencia. Miren, todo esto es teórico, ¿eh? Por si acaso, para que ustedes no digan que nosotros no leemos. Leemos, pero le estamos dando a ustedes lo práctico. Como digo, lo que ustedes la carnecita con que van a trabajar en la emergencia. Urgencia médica establece 3 niveles de la misma. Urgencia vital, urgencia percibida y urgencia relativa. La urgencia vital se entiende que la vida del paciente corre riesgo o bien la posibilidad de que se produzca una secuela funcional grave, al final hasta la muerte. Esa es la urgencia vital, la emergencia. Urgencia percibida es aquella en la cual se percibe una urgencia, pero no es vital, es decir, no hay riesgo de vida. A veces esto es sugestivo. Yo como paciente me siento morir, por ejemplo, y eso puede confundir. ¿Cómo es el infarto de miocardio? O un infarto de corazón, para que me entiendan. Es un dolor intenso. Pero ustedes no están viendo que el paciente, pero si no, el paciente tiene, me duele, grita y está con una cara de miedo, de asustado, sudando frío. Aparentemente es una urgencia percibida, pero es una urgencia vital, porque se va a morir si no lo atiendo. Entonces, esto de acá, solamente ténganlo ustedes como concepto, como concepción, porque hay cosas que
A veces el paciente no se queja, pues, es estoico. Me duele acá, pero al final es una cosa grave. Urgencia relativa. En este caso, los especialistas concuerdan en que si se trata de una urgencia que precisa una atención con carácter de preferente o urgente. Sí, pues, sí, hay que atenderlo. No, esto no es uno, pero vamos a atenderlo, dice, ¿no? Eso es. Diferencia entre la emergencia y la urgencia. Quiero que ustedes lean esto y bien, léanlo hoy día, no me estén dejando para mañana. Hagan hoy lo que no tienen que hacer mañana, dice, ¿no? Estos dos términos tienen mucha similitud, pero se diferencian en qué. Como ya se dijo anteriormente, la emergencia es una situación de salud que se presenta repentinamente y que requiere de inmediato tratamiento, atención médica. Es decir, la emergencia podría situarse en el lado de urgencia, pero denota un caso de mayor gravedad. Porque para nosotros puede ser una urgencia, pero el paciente es lo que estamos hablando de percibida, que deberá ser asistido. En cambio, la urgencia es un término que refiere a alarma. Yo sí estoy preocupado de esta paciente, mejor que se quede hospitalizada, voy a mirarlo, pero que no obstante ni denota la misma gravedad que si se usa en términos de emergencia. De igual manera, la urgencia y la emergencia deben ser atendidos por profesionales médicos con la misma celeridad. Eso es lo que les decía. Urgencia, ustedes tienen que atender. Acá ponemos médicos porque esto es de un libro de médicos, pero en el caso de ustedes, profesionales de enfermería, si está a su cargo. Por favor. El ejemplo de, por ejemplo, una emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva. A ver, mira, acá son dos cosas, pero al final para mí es emergencia. Por ejemplo, emergencia hipertensiva, la magnitud y el alza de la presión arterial o las circunstancias en que la hipertensión se presenta implica un riesgo vital o un daño orgánico grave, lo que obliga a su control inmediato en minutos y horas. Una crisis hipertensiva. Paciente puede tener un derrame cerebral, paciente puede entrar en un coma. En cambio, la urgencia hipertensiva es pacientes que son hipertensos, que de un momento se levantó la presión, ya alza la presión que debe ser controlada en forma rápida, días o semanas. En esta situación, la presión elevada es un riesgo potencial, pero aún no ha causado daño orgánico agudo, o sea, no ha llegado a problemas de un posible derrame cerebral, un problema cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces, miren, en cambio, la crisis es un paciente que va a entrar en coma, va a entrar en un derrame cerebral. Paciente crítico. El paciente crítico, este término es una cosa muy importante que ustedes entiendan. Y el paciente crítico va a necesitar tratamiento. Mira, acá está, tiene un equipo completo. No solamente el médico, no, es un equipo completo, incluso subespecialidades. Es aquel paciente que presenta alteraciones en la función de uno o varios órganos o sistemas, situación que puede comprometer su supervivencia o algún momento de su evolución, por lo que la muerte es una alternativa posible. Entonces, por favor, el paciente crítico es, como su nombre es crítico, y tiene que estar hospitalizado, tiene que de repente entrar ¿cómo le decimos? ¿Cómo nosotros le decimos? En emergencia. Hay un sitio especial donde se les pone a ellos. Acá concluimos con la clase de ahora. Quiero que lo lean esto, porque el próximo lunes vamos a hacerle las preguntas respectivas y quisiéramos que me contesten, porque acá tengo dos alumnos que han estado presentes y no me están contestando, y eso no está bien, es en desmedro de ellos mismos, ¿eh? Daisy, María y Gregorio Elvis. No, esto no es amenaza, pero la clase tiene que ser amena, pues no solamente yo voy a conversar,
no solamente yo voy a hablar. Me van a esperar un momentito, no me corten. Vamos a... ¿Dónde está lo que habíamos hecho de presentes? Del sílabus, todo eso. En el claro vamos a poner, ¿no? Y lo de ayer la foto, de lo que ibas a hacer. En el claro, no, pero yo necesito, ¿cómo lo voy a explicar? Ya te lo voy a poner acá. ¿Ahora sílabos? Ábrelo para yo explicarles. Y el otro lo de ayer, pues, las fotos que te dije que me lo toques. Ya, entonces póngame eso para Dios. Son los 5 ya, ¿no? No. Y eso no le va a pasar a ellos. Sí, pero ya lo vamos a pasar en el claro. Ya, pero yo no voy a decir eso. Yo quiero leer, quiero. Yo les voy a mandar a través del Classroom el sílabus. Y el sílabus ustedes van a tener que leer, incluso ya hasta la fecha, hasta el examen. Son todas las clases que hay y el examen. Entonces, por favor, van a revisar y el desarrollo va a ser respetando este sílabus. Les voy a mandar a través del Classroom. Y vamos a ponerles también la primera, la parte de la práctica, pero como todavía no tenemos conocimientos, vamos a leer, vamos a como discutiendo. Ya. Esta parte también yo les voy a presentar. Acá dice emergencia. Ustedes van a leer, este es un trabajo que un alumno, no sé de cuándo ha sido, me ha presentado este trabajo, me pareció importante. Ustedes me van a desarrollar más o menos en esta forma. No van a copiar igualito, porque yo leo. Entonces, van a ver emergencia, a lo que dice urgencia, ustedes van a escribir. Yo no quiero nada en computadora escrita, por si acaso. Pero con buena letra y sin fallas ortográficas. La primera práctica o la primera discusión, hablemos así, es la historia clínica. Ustedes ya conocen la historia clínica, pero lo conocen desordenadamente. Incluso tienen algunos conceptos negativos o positivos de la historia clínica. La historia clínica, ¿de quién es la historia clínica? ¿Del paciente o del médico? La historia clínica sí, pues habla del paciente, pero la propiedad es del médico o de la institución. Eso no es del paciente. El paciente podría pedirme una copia, pero no se puede llevar la original. Es lo mismo que en el hospital. La historia clínica está archivada.
Si el paciente viene, pide una solicitud, pide que se le dé una copia, se le va a dar una copia de la historia clínica. Ahora, la historia clínica no es un documento médico legal, por si acaso. Es un documento donde figura la historia de la enfermedad del paciente, la evolución de la enfermedad del paciente. ¿Y cuándo se convierte en legal? Cuando el juez ordena la incautación de la historia clínica o cuando el juez lo solicita. Recién pasa a ser un documento médico legal. Pero si no hay esa orden, no es un documento médico legal. El paciente sí tiene el derecho de pedir una copia, ahora felizmente hay copias fotostáticas, o una parte de la historia clínica en fotocopia, no en original. Eso hay que hacer entender a todos los pacientes. Este objetivo de la historia clínica, quiero que lo lean, parte de la historia clínica. Ustedes tienen que ver esto. En la parte de la historia clínica les estoy dando ya para que ustedes vayan leyendo, cosa que después vamos a hacer la discusión. Son como 6 hojas, creo, 8 hojas. 19, es bastante, por si acaso. Dice 19 hojas. El examen, la anamnesis, la afiliación, todo van a tener ustedes acá. Y quiero que lo vayan leyendo para el próximo lunes, pero tienen que leer todos, por favor. Ahorita vamos a ver, ya lo tendrán la lista de los alumnos para que me hagan una lista de qué días vamos a poder tener las prácticas. No va a ser todos los días para ustedes, es una vez a la semana. No vamos a tratar de acomodarnos, pero sí en esto soy muy exigente. No quiero nada para la computadora, no quiero hasta los dibujos, tienen que ser a mano, porque de esa manera por lo menos siquiera leen, ¿no? Y también quiero que ustedes vean el diagnóstico de enfermería. A ver a qué nivel van a poner ustedes el diagnóstico de enfermería. Todas las hojas de la historia clínica tienen que conocer y con eso vamos a discutir. ¿Está bien, señores alumnos? Ahorita le vamos a pasar en el Classroom. Vamos a pasar, ¿no? Doctor, disculpe, no se está observando. ¿Está presentando algún documento? No, sí, pero que estoy leyendo esto, le van a pasar en el Classroom. Es que no sé qué ha pasado, no lo podemos pasar. Ellos no están viendo, dice. ¿No lo están viendo? No, señorita. Voy a volver a ponerlo. ¿Ahora lo ven? Sí, señorita, sí se observa. Ya, bien, lo que les estaba diciendo el doctor, esta emergencia, urgencia, historia clínica, notas de enfermería, ¿no? Todo lo que ustedes tienen que como enfermeros hacer su diagnóstico, la gráfica de los signos vitales, el informe quirúrgico, formatos de anestesia, evaluación preoperatoria. La primera parte es prácticamente la historia clínica que ustedes tienen que dominar. Mi formación, desde que yo entré en la universidad, era historia clínica. Me tenían hasta en la coronilla, pura historia clínica, agradezco. Entonces, esa es la forma de estudiar, con la historia clínica. Primero las partes de la historia clínica, cómo hacer la anamnesis, cómo llegar al diagnóstico, cómo hacer qué exámenes vamos a solicitar. Y como la segunda parte, acá dice evaluación preoperatoria de rutina en anestesia. ¿Cómo puedo pasar al paciente a sala de operaciones? ¿Cómo le doy garantía al paciente para que esta operación va a tener un éxito? Entonces, vamos a tener que cumplir con esta evaluación
preoperatoria, quiero que ustedes lean: riesgo quirúrgico, evaluación del estado físico, el examen clínico y una historia clínica prácticamente. Los exámenes de laboratorio, ahí está. Todo paciente que va a entrar a sala de operaciones, ¿qué análisis debo tener? ¿Qué exámenes de laboratorio? ¿Qué grupo sanguíneo? Tengo que, si necesita sangre, necesita transfusión. Todo esto van a ustedes, ya les estoy dando ya por adelantado, pero tienen que ustedes mejorar esto. Me tienen que presentar el sistema de valoración preoperatoria, los valores de la preoperatoria, pero van a leer en algunas copias, eso lo estoy dando acá, lo simplificado, pero usted me va a dar una valoración, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, ¿cómo es eso? Y eso me tienen que dar una explicación ustedes. Valoración de la reserva pulmonar, miren, ¿eh? Miren ahí, ahora que hay el COVID con mayor razón. Índice de riesgo cardiológico, miren, hay unas tablas que ustedes van, cuando vayan a la emergencia, índice de riesgo coronario, hay unas tablas que están en las paredes. Eso ustedes tienen que leer. A veces da flojera leer, pero desde un tiempito, clasificación del riesgo cardíaco, miren, esto lo ha hecho su compañero. Y acá ya viene sala de operaciones, está mal, está feo, le voy a dar otro más bien. Ya cuando hablemos de sala de operaciones, pero vayan leyendo ya. La mesa de Mayo, esto van a leer porque eso sí vamos a discutir aparte. ¿Ya? Entonces, señores, con esto doy concluido por la mesa de Mayo. Cuando hablamos de mesa de Mayo, cuando yo estaba estudiante, yo decía que la mesa de Mayo, ¿qué será la mesa de Mayo? Será pues una mesa de acero, una mesa de plata, de oro. Yo me imaginaba, ¿no? Y la mesa de Mayo había consistido en cualquier mesa, rectangular, triangular, pero es la posición donde deben estar los instrumentos, sobre todo para la enfermera instrumentista, para que, por ejemplo, la mesa de Mayo que están viendo dividida en cuatro cuadrantes. En el cuadrante de acá, el otro cuadrante, y ahí están todos los tipos de suturas, de instrumentos de diéresis, de síntesis, instrumentos propiamente de la operación o de hemostasia. Ustedes lean eso, porque si no supieran eso, cuando estén trabajando, se van a confundir y no van a encontrar los instrumentos. Ustedes van recogiendo los instrumentos, limpiando, poniendo en su sitio. Y estar así, esa es la labor pues, de la enfermera instrumentista. Esto, para aquellos que van a hacer cirugía, es importante. La mesa de Mayo puede ser incluso para sacar una uña. Ponen su campito, dividen entre cuatro, ponen sus instrumentos, todo lo que van a usar para que no sea una chanfaina. Y esto nos enseña a trabajar ordenadamente. Hay otra mesa en sala de operaciones cuando entren así en semiluna. Esta semiluna es casi como la mesa de Mayo, pero es más grande para operaciones que requieren mayores instrumentales, pero la distribución va a ser así como ustedes: instrumentos de síntesis, instrumentos de prevención, instrumentos de sutura, de diéresis. Es así como ustedes están viendo en la pantalla. Y eso me tienen que dibujar. Y algunos instrumentos que van a ver acá, que ustedes van a investigar en algunos libros. Acá hay una mesita de la tijera a ver, este es el mango de bisturí, la hoja de bisturí, que ahora ya incluso hay eléctrico, esto ya está en desuso un poco. Ahora ya todo es en electrobisturí. Pero hay una tijerita que se llama la Metzenbau. Esta es la de Mayo, la mesa de las tijeras para cortar. Hay una tijerita de Metzenbau, ahorita vamos a encontrar. Ahí está, esta tijera, la tijera de Metzenbau. Esta es la tijerita más fina de la sala de operaciones. Esta es el pivot. Con esto se va a hacer la hibridación. El cirujano es el que más utiliza esta tijera para cortar tejidos. En cambio, las otras tijeras son muy toscas para cortar de repente
tejidos más gruesos, en cambio este para debilidad, para músculos, para cosas más delicadas. Y ahí acá un montón de instrumentos que van a mirarlo, porque como fotocopia ya no sale igual, pero ahí en cualquier libro, esta tijera de acá, esta de Foester, acá está, esa es una pinza que también mucho se utiliza, sobre todo en ginecología. La de Hegar, no todos los instrumentos se utilizan, pues todo ya depende del tipo de operación, ¿no? Entonces, señores, esto les va a pasar ahora en el Classroom, dice, ¿no? Y entonces, para el próximo lunes, ya quiero preparado esto. ¿Alguna pregunta, señores? Heidi. Esta es la pinza rusa. Acá dice ruso. Esta es una de las mejores pinzas. También es como la máxima, esta pinza. Es la traumática. Es una pinza muy, cuando ustedes entran a la sala de operación alguna vez, o cuando estén haciendo algún procedimiento en emergencia, es la mejor pinza. Ahí nomás terminó. Entonces, señores alumnos, ahora mismo van a proceder a pasarles en el Classroom para que ustedes lo graben y se pongan a trabajar. Esta de la práctica, por favor, me copian, van a mejorar. Esto sí va a ser, ya no va a ser, va a ser ya físico, me tienen que entregar en físico, por si acaso. Antes no nos podían ver ni la cara, pero ahora ya vamos a mirarnos. Hemos tenido que tener un poco de dificultad con esto del trabajo individual, les es un poco más difícil, pero sí, la práctica me lo tienen que hacer. El examen es facilito, pues no tengan miedo. Terminamos el periodo, así no, a veces la universidad quiere que todos al mismo tiempo tomen examen. No, señores. Terminamos el capítulo, supongamos que terminemos hoy día. El próximo lunes es examen, sí o sí, haya terremoto, no sé, que ustedes se hayan ido a quejar al rector, es el examen. Se quejan por alguna razón, el próximo examen va a ser más tranca. Entonces les recomiendo estudiar, señores alumnos. Entonces yo les agradezco. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hey, Cusi. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Profesor, tenía una duda respecto a las prácticas, ¿qué día van a hacer o Pero todavía estamos. Pues usted va a tener la relación de los alumnos y se van a apuntar qué días van a poder asistir, porque no todos van a estar una vez por semana cada grupo. Un día por semana. No va a ser todos, ¿qué sería? 75, ¿dónde lo ponemos? Entonces va a ser, por ejemplo, el día lunes, 12 alumnos. ¿Quiénes están? Esos 12 tienen que estar. Día martes, el otro 12. De lunes, el otro 12. Así va a ser. ¿Está bien claro? Sí, doctor. Porque el mismo día, ¿qué sería? No van a tener tiempo tampoco. Entonces, mejor es así hemos trabajado toda la vida. No se puede hacer con números mayores. Ya no sería práctica, sería conferencia. Entonces, señores alumnos, les agradezco. Ya me dolió la garganta tanto hablar. Yo espero que... Disculpe, profesor. Sí. Profesor, una consulta. Acerca del trabajo que se va a entregar, ¿lo vamos a tener que hacer en cada práctica o con una fecha? No, si pudieran en cada práctica, mejor, porque al final, el día del examen me entregan todos, son 75 para revisar eso, bien tranca. Entonces, por favor, si es posible, después de cada práctica. Está bien, profesor, gracias. Así sería mucho mejor. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a los exámenes, no se asusten, por favor. El examen es verdadero o falso, nada más. Y ustedes ya van a hacer tromes en eso, nadie se va a jalar. Más bien se van a jalar en la práctica. La práctica, ustedes van a ver su sílabus es 50-50, el peso es igual. ¿Me entienden? Entonces, sacan 20, en práctica 5 se fregaron. Entonces, por favor, es 50-50.
Entonces, los dos son importantes. La otra, la teoría. Es importantísimo que ustedes recuerden, memoricen, sistematicen sus conocimientos para poner en práctica. Ya para poner en práctica, no para aprender ya. Hay muchas cosas que ustedes saben, pero está diluido en todo su cerebro. Ahora ya van a sistematizar, sobre todo en el curso de médico quirúrgico. ¿Qué quiere decir? En hospital, en la emergencia. Eso es lo importante. ¿Ya, señores? Entonces, no habiendo mayor pregunta, les agradezco y me despido. Muchas gracias. Más Profesor, bien, disculpe, no sé si me podría dejar su número de celular para poderme... no, más bien tú dame tu celular. Ok, Dame tu celular. Dame tu celular. ok, profesor. Profesor, 961. buenas tardes. 9. Son Un ratito, por favor, está hablando Cusi. 961-064-755. Uy, despacio, hija, yo soy viejo, pero ya me has hecho perder. ¿Cómo? 961-064-755. Ya, mi número es 966-687706. solo para contratos, ¿eh? Sí, doctor. Ya. A ver, ¿quién quería preguntar? profesor, buenas tardes, ya le hablo. Es que tuve problemas con el internet, no le pude responder cuando usted me llamó. Lo hice saber a mi compañera Urbi. Niña, a ver. Niña, quiero que tú me entiendas. Yo soy viejo. Yo no he nacido ayer. ¿Ya, hija? Yo por esta vez te voy a pasar. Porque todo el mundo me va a decir estoy con internet, y todo el mundo va a estar mal con internet. No, mamá. Por esta vez te voy a pasar. ¿Estamos de acuerdo, Daisy? Los dos somos viejos. Así es. Ya, bórrale a la chica, ¿ya? Falta el chico ese que falta, ¿ya? Por favor. Gregorio Elvis. No sé qué ha pasado con Gregorio Elvis. Y hasta ahora está prendido, ¿eh? Está presente. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado, Elvis? Eres rebelde sin causa. Es que, profesor, estoy viviendo en una zona que no hay conectividad. Y no ¿Y sé, por qué me estás escucha la hablando? ¿Y por clase qué me porque a estás veces hablando está ahora? entrecortado y No, pues, este, claro. ¿Y cómo ahora estás hablando? A ver, ¿cómo ahora estás hablando? Esas es cosas, que mire, ya señores. estoy en el techo, profesor, y a veces también se va la conectividad y así estoy buscando, profesor. Súbete al techo, pues súbete al árbol, no importa, eso es lo importante, pues. Entonces no hay que estar buscando tampoco la sin razón, Sí, ¿ah? profesor, Por si pero aún acaso. eso no es estable. No, déjalo, hijo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vas a aprender? Entonces, yo te recomendaría buscar un sitio donde vas a tomar la clase y ir a un sitio donde sea seguro, pues. ¿Ya, hijo? Donde Este tengas... es, ¿Ya? trataré de... Ya, yo te pediría que hagas eso, porque si no, vas a perder. Bórrale también, ¿eh? Bórrale. Entonces, señores alumnos, el próximo lunes ya Heidi, Cusi, perdón, yo me estoy acordando de la anterior delegada, Cusi, creo que ya está, ya los alumnos son 72, no lo tengo ahorita, 75 alumnos. Una relación de lunes, martes, miércoles, quiénes van a estar. Pero no, eso también quiero que me entiendan, señores alumnos. No podemos tener más de 12, 13 alumnos, no. De repente hoy día no quiero, mañana voy, no te voy a aceptar. Doctor, ayer no pude. No, ándate a tu casa. Por favor, ¿eh? Eso ya ha ocurrido siempre. No, que hoy día me he ido a chupar, me he ido a emborrachar y no pude ir, me dolía la cabeza. No es así. Acá ya estamos hablando entre profesionales. Ya ustedes han dejado de ser alumnos. Para mí, ustedes ya no son alumnos. Ya son licenciados prácticamente, están haciendo prácticamente su posgrado para sacar su título ya. Antes, cuando eran chibolos, se acepta, pero ahora ya no, ya. Yo que eso lo estoy pidiendo acá, somos muy serios. Yo casi nunca he enseñado a chibolos a los de 100, 200, no. Es un dolor de cabeza. En cambio, ya con ustedes ya manejamos las cosas diferente. La responsabilidad es lo más importante. Ya yo soy viejo, podemos engañarnos, me pueden engañar, pero al final la que se engañan son ustedes mismos. No tener vergüenza en hablar.
Yo quiero escucharles hablar a ustedes, comentar, porque a veces tenemos cierta forma de preguntar y no sabemos preguntar o no sabemos contestar. Yo quiero que sean ustedes unos licenciados en enfermería pues, excelentes. Yo puedo conversar con ustedes de enfermería, de historia del Perú, de historia de la nación, científicos, podemos hablar hasta del fútbol, pero hay que saber expresarse. Y eso, a veces, en cuanto más conversamos, más nos vamos a conocer. No solamente es el estudio, no solamente yo soy enfermero, y mis relaciones interpersonales, mis relaciones, ¿cómo va? Todo eso, pues, es importante. Nosotros somos de salud, ya les he dicho, el carácter con que tenemos que manejar. Nosotros somos diferentes. Considerémonos la élite, pues, de la sociedad, que no nos interesa el chisme. Ya les he dicho eso. Si ustedes me vean de repente en la calle con alguien que nunca me van a ver, pero si alguna vez me ven, ustedes miran y se callan. Son chaquiras, mudas, ciegas y sordas. Entonces, igualito yo a usted le voy a ver en la calle. Y yo, ¿qué voy a decir? Ni te comentaré. Entonces, eso es lo importante, señores. Entonces, yo quisiera que mucha responsabilidad. Y esto yo le voy a tener repitiendo esto. Ya ustedes no son estudiantes. No, que doctor, me quedé dormido. No, que el internet, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué podría yo hacer? Pero ya depende de usted, pues, el al techo, no sé, tengo clase, me iré pues, a la plaza de armas, aunque sea, pues, donde haya señal. No hay que ponerlo difícil, que la universidad no nos da, sí, pues, ahora peor con esta pandemia de Michi nos ha hecho perder tanta plata. Entonces, quiero que pongan de su parte también, señores. Elvis, por favor, yo no quiero volver a escuchar eso. Sí, tiene razón, sí, pues no tienes, pero ¿qué hacemos? Vamos a estar como Castillo, somos pobres y nunca nos levantamos. No, entonces seamos conscientes, consecuentes, y ustedes tienen que ser licenciados en enfermería felices, no que